Durante mucho tiempo, viví creyendo que ser amable era una virtud, que complacer, ceder, comprender y aceptar todo era sinónimo de amor, pero en realidad solo era distanciarme de mí mismo. Ser amable es un elegante disfraz del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser rechazado, miedo a no ser amado. Y el cuerpo lo siente, cada célula lo siente. Porque cuando vives intentando complacer al mundo, vibras en la incoherencia. La biología no entiende las convenciones sociales, entiende la coherencia. Y la coherencia es cuando el pensamiento, la emoción y la acción van de la mano. Cualquier cosa fuera de eso genera ruido, genera incomodidad, genera enfermedad. La ciencia ya lo ha demostrado. El cuerpo se organiza cuando vives tu verdad. Las células no quieren un amo gentil, sino un comandante auténtico. Ser bueno no se trata de autoaniquilarse, es alinearte con la verdad que habita dentro de ti. El problema es que nos han programado para confundir el amor con la obediencia. Hemos aprendido a decir sí a todo, incluso a lo que duele. La mente ha racionalizado la sumisión y la ha llamado bondad. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta más. Empieza a avisarte, con ansiedad, fatiga, insomnio, dolor. Estos no son síntomas de debilidad, sino mensajes de desalineación. Es tu campo el que exige autenticidad. Y cuando empiezas a actuar conscientemente, todo cambia. El cuerpo se realinea, el corazón se expande y el universo responde, porque la conciencia no necesita pedir permiso. Crea. Y la verdadera bondad surge de ahí, de un corazón despierto e incondicionado. La vida deja de ser complacer a los demás y se centra en honra quién eres. Y de eso es de lo que quiero hablar, de cómo dejar de ser amable, no para volverse duro, sino para volverse entero. Sobre cómo reprogramar el cuerpo, el subconsciente y el campo energético para que cada célula cante en armonía con tu verdad. Porque el mundo no necesita más gente buena, necesita gente despierta. Sabes, a veces miro hacia atrás y me doy cuenta de lo distorsionada que se ha vuelto la palabra amabilidad. Desde pequeños nos han enseñado a asociar ser bueno con ser aceptado. Padres, escuelas, religiones, todos repiten el mismo mantra. Pórtate bien, sé educado, no seas grosero. Pero nadie te dijo que en este proceso fuiste programado para suprimir la propia verdad a cambio de amor. Esa es la trampa, confundir aprobación con conexión. La biología revela algo fascinante. El subconsciente registra patrones hasta los 7 años. Todo lo que observaste, sentiste y oíste durante esa etapa se convirtió en software mental, funcionando en segundo plano. Y si este software dice que ser amado depende de ser agradable, adivina qué, te pasas la vida intentando cumplir con este guión, incluso cuando te enferma. El cuerpo no miente. Tensión en los hombros, opresión en el pecho, sueño ligero, son señales de una biología que intenta advertirte. Te estás traicionando a ti mismo. Experimenté esto en carne propia, incluso en los laboratorios. Creía que mi identidad se construía a partir de mis experiencias conscientes, pero descubrí que el 95% del tiempo, el subconsciente tiene el control. Y este subconsciente no es malvado, simplemente es antiguo. Quiere protegerte, incluso si eso significa mantenerte pequeño, dócil y predecible. El bueno no es débil, simplemente es programado. Y cuando me di cuenta de eso, todo empezó a cambiar. Ya no necesitaba luchar contra mi bondad. Necesitaba para entender de dónde venía. Fue una herencia, una respuesta biológica a la necesidad de pertenencia. Pero la evolución ya no exige supervivencia social, exige autenticidad vibracional. El campo energético responde a lo real, no a lo construido. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Mirar hacia adentro e identificar qué partes de ti aún obedecen al viejo guión. El bueno no necesita morir, necesita despertar. Porque cuando la conciencia despierta, la programación pierde su poder. Y es en ese momento que la biología empieza a servirte, no a controlarte. Hay un tipo de agotamiento que no proviene del cuerpo, sino del alma. Es el agotamiento de quien se pasa la vida intentando ser lo que los demás esperan. Conozco este agotamiento. Es silencioso, sofisticado, casi imperceptible. Crees que estás siendo amable, colaborador, empático,
pero en realidad vives en una rutina estado constante de alerta biológica. Intentar predecir qué deben hacer para seguir siendo aceptados. Eso no es armonía, es supervivencia disfrazada. La ciencia llama a esto respuesta al estrés crónico. Cuando buscas constantemente la aprobación, tu cuerpo entra en un ciclo de cortisol y adrenalina, como si cada interacción fuera cuestión de vida o muerte. Y lo más curioso es que el cerebro no distingue entre una amenaza física y una emocional. En otras palabras, el simple miedo a desagradar activa el mismo circuito que se activaría si un depredador te persiguiera. El precio de la aprobación es literalmente biológico. En última instancia, este comportamiento proviene de un miedo ancestral a la exclusión. En tiempos tribales, ser rechazado significaba la muerte. Pero el mundo ha cambiado. Solo la biología, sin conciencia, sigue operando según los mismos códigos. Así que cuando te autocensuras para no parecer egoísta, estás obedeciendo a instinto primitivo. No se trata de su esencia, es una forma de autoengaño disfrazado de virtud. Necesitaba reconocer cuántas veces la búsqueda del amor me distanció de mi verdadera identidad. La ironía es que cuanto más intentas complacer, menos auténtico te vuelves, y el cuerpo lo siente. La voz se quiebra, el corazón se acelera, el estómago se encoge. Todo el organismo percibe la incoherencia entre lo que piensas y lo que expresas. Esto crea disonancia vibracional, y ninguna célula funciona bien en ese estado. La verdadera paz no proviene de complacer al mundo, sino de estar en sintonía con tu propia verdad. Cuando actúas conscientemente, la aprobación pierde su valor, porque el cuerpo ya está en armonía interna. Y es esta coherencia la que comienza a generar un campo magnético diferente, capaz de atraer personas y experiencias que resuenen con tu verdadera esencia. La primera vez que comprendí que nuestras células escuchan nuestros pensamientos, todo cambió. Venía de un contexto completamente materialista, creyendo que el cuerpo era solo una máquina biológica. Pero al observar mis propias reacciones y las de los demás, comprendí algo innegable. El cuerpo responde a la mente. Cada célula es como una pequeña antena que capta la señal vibratoria de tu conciencia, y cuando esa señal es incoherente, el cuerpo empieza a confundirse. Piénsalo. Cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no, tus células escuchan, perciben la desalineación. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Reacciona, altera la frecuencia, cambia el campo eléctrico, ajusta la química. La biología se moldea por la percepción, no por la realidad misma. Si tu percepción es de miedo, el cuerpo produce una bioquímica defensiva. Si es de amor, crea una bioquímica expansiva. Lo que crees se transforma literalmente en fisiología. La epigenética ha demostrado que los genes no son el destino, son simplemente panel de posibilidades que responden al entorno, y el entorno más poderoso es el interno, el campo de tu conciencia. Cuando vives para complacer a los demás, el cuerpo comprende que está en peligro y entra en modo de supervivencia. Por eso, el buen tipo siempre está cansado, irritado y sin energía. Está biológicamente en conflicto con su propio ser. Yo mismo lo noté cuando dejé de vivir conforme y empecé a escucharme. Mi cuerpo se volvió más ligero, mis ideas más claras, mi energía más fluida. Mi química cambió porque mi vibración cambió. Mis células empezaron a obedecer a la coherencia, no al miedo. No buscan un amo amable, sino un comandante consciente. Cuando la conciencia es firme y verdadera, el cuerpo se reorganiza de forma natural. La conciencia es el verdadero laboratorio de la vida. No es el gen lo que te controla, sino tu percepción. Cada pensamiento, cada creencia, cada acto de autotraición es un mensaje celular. Y cuando decides ser fiel a tu verdad, las células lo celebran, florecen, se alinean, se regeneran, porque el cuerpo solo obedece a una fuerza, la vibración de tu autenticidad. Hay un tipo de miedo tan antiguo como la humanidad misma, el miedo a decepcionar. Se esconde tras gestos amables, palabras dulces y sonrisas contenidas. Es el miedo que te hace decir «está bien» cuando algo claramente no lo está.
Es el miedo que te impide establecer límites incluso cuando tu cuerpo pide espacio a gritos. Este comportamiento es tan sutil que parece una virtud. El buen tipo es celebrado, elogiado, admirado, pero en su interior siente un vacío silencioso, una falta de aliento emocional, porque cada vez que evita decepcionar a alguien, termina decepcionando la propia alma, y la alma se cobra su precio. La energía disminuye, el sistema inmunitario se debilita, la mente se confunde. Todo el cuerpo se convierte en un reflejo de un sistema nervioso que vive en conflicto entre el instinto y la conciencia. Necesitaba afrontar este miedo con compasión, no con juicio, sino con curiosidad. Empecé a observar dónde aparecía el miedo en mi cuerpo. Una tensión en el pecho, una contracción en la garganta, un nudo en el estómago. Y me di cuenta, el miedo no es el enemigo, es el guardián de un pasado que ya no me sirve. Cuando lo reconocí, pude liberarlo. La biología respondió de inmediato, como si las células finalmente hubieran comprendido que ya no necesitaban protegerse del amor propio. El miedo a decepcionar no desaparece cuando te esfuerzas más por complacer, se desvanece cuando eliges la verdad en lugar de la aceptación. Es en este momento que la energía cambia de frecuencia y el campo a tu alrededor comienza a reorganizarse. El buen tipo deja de ser una máscara y se convierte de nuevo en un ser consciente. Alguien que comprende que la amabilidad sin autenticidad es solo una elegante forma de encarcelamiento. Durante mucho tiempo, creímos que el subconsciente era una prisión, una bóveda cerrada donde se guardaban miedos, creencias y comportamientos heredados. Pero la verdad es diferente. Es una herramienta creativa. La mente subconsciente no tiene voluntad propia, simplemente ejecuta lo que ha sido programada para hacer. Y lo que se ha registrado puede reescribirse. La neurociencia y la epigenética demuestran que el cerebro es plástico, adaptable y maleable. Responde a la atención y la repetición. Darme cuenta de esto fue como abrir la jaula de un león que siempre creyó ser un gato. El subconsciente aprende mediante la repetición, la emoción y la experiencia sensorial. En otras palabras, no basta con pensar diferente, es necesario sentirse diferente. Cuando repites una nueva creencia con emoción genuina, el cuerpo comprende que esta es la nueva realidad. Cada célula comienza a vibrar según el nuevo patrón. Así es como la biología se realinea con la conciencia. Empecé a aplicar esto a mi propia vida, mediante afirmaciones conscientes, visualizaciones y meditación, pero no como frases mecánicas. Era algo profundo, lleno de verdad. Decía, soy libre de vivir mi verdad. Y lo sentía en mi cuerpo, como si cada célula respondiera, sí, esto es lo que queremos. Poco a poco me di cuenta de que el entorno a mi alrededor también estaba cambiando. Las personas, las situaciones e incluso la sincronicidad parecían acompañarme en esta nueva frecuencia. La ciencia lo explica. El subconsciente opera con ondas cerebrales más lentas, como teta, que predominan en la infancia y en el estado meditativo. En este estado, el cerebro es más receptivo a nuevas instrucciones. Por eso, las técnicas de reprogramación, como la meditación profunda, Psych-K y la hipnosis consciente, funcionan de maravilla. Se comunica directamente con el sistema operativo de la mente, y cuando ese sistema se actualiza, todo el cuerpo comienza a funcionar en armonía. Reprogramar el subconsciente es un acto de responsabilidad biológica, porque cuando la mente cambia, el cuerpo la acompaña. Al cambiar la creencia de necesito complacer para ser amado a soy digno simplemente por existir, las células reciben una nueva orden química. La bioquímica del miedo se reemplaza por la del equilibrio. Y en ese momento, el buen tipo se transforma, deja de ser un reflejo y se convierte en el autor del guión de su propia vida. Durante siglos, fuimos moldeados por el instinto de supervivencia. La mente solo intentaba garantizar nuestra seguridad, incluso si eso nos costaba nuestra libertad interior. Pero este instinto, antaño esencial, es ahora el principal saboteador de la conciencia.
El cuerpo aún reacciona como si cada opinión contraria fuera un depredador y cada no una amenaza. La evolución exige algo más ahora, ir más allá del miedo y adentrarse en la frecuencia de la verdad. La transición es sutil pero profunda. El instinto de supervivencia busca evitar el dolor. El instinto de verdad busca la coherencia. Uno vive en contracción, el otro en expansión. Cuando empiezas a actuar conscientemente, el sistema nervioso se da cuenta de que ya no necesita luchar ni huir. La biología aprende que expresar lo real no es peligroso, lo es vendaje. El cuerpo, antes en constante tensión, comienza a relajarse. Es la biología recuperando la paz. Viví este proceso en mi propio laboratorio humano. Al principio, el cuerpo se resistía. La mente gritaba, ¿y si me rechazan? ¿Y si lo pierdo todo? Pero algo más profundo en mí empezó a susurrar. ¿Y si por fin eres libre? Ese fue el punto de inflexión. La biología dejó de operar desde la defensa y empezó a operar desde creación. Ya no reaccionaba al mundo, moldeaba el campo con mi propia vibración. Cuando el instinto de verdad despierta, el miedo pierde su función. Las células ya no obedecen al pasado, sino a la intención del presente. Y eso lo cambia todo, porque la verdad es el estado natural del cuerpo humano. El corazón late a un ritmo coherente cuando eres auténtico. El cerebro genera ondas más armoniosas. El sistema inmunitario se fortalece. La ciencia lo llama homeostasis. Yo lo llamo biología de la libertad. Y es curioso cómo el mundo exterior empieza a reflejar este nuevo estado. Aparecen personas que vibran en la misma frecuencia. Las situaciones se adaptan y la vida fluye con menos resistencia. Porque cuando dejas ir el instinto de supervivencia y eliges el instinto de la verdad, el universo lo entiende. Ahora está listo. El buen tipo que antes pidió permiso para existir, finalmente empieza a autorizarse a ser. La mayoría de la gente piensa que el coraje es la ausencia de miedo, pero en realidad, el coraje es la decisión de permanecer en coherencia. Incluso con miedo presente, es fácil parecer fuerte cuando todo está bajo control. Es difícil mantener el corazón abierto cuando el cuerpo quiere cerrarse. La verdadera valentía no es muscular, es vibratoria. Es la armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Una armonía tan excepcional que todo el cuerpo responde con salud. Cuando hay coherencia entre la mente y la emoción, el corazón comienza a emitir un campo electromagnético ordenado. La ciencia del Instituto HeartMath ha demostrado que este campo influye directamente en el cerebro, las hormonas e incluso el ADN. En otras palabras, cuando eliges ser auténtico, incluso temblando, el cuerpo lo interpreta como seguridad. Deja de liberar cortisol y empieza a liberar oxitocina. El cuerpo entiende, puedo confiar en esta orden. La coherencia es un lenguaje que las células entienden mejor que cualquier palabra. Recuerdo la primera vez que decidí actuar con tanta coherencia. Fue una decisión sencilla, pero me temblaban las manos. Aún así, dije la verdad. Y fue como si el aire a mi alrededor cambiara. Sentí que todo mi cuerpo se reajustaba, como si cada célula dijera, gracias. El miedo no desapareció, pero perdió su poder. Fue entonces cuando comprendí, el coraje es una reacción química, no una creencia. Se manifiesta físicamente cuando te permites vivir en integridad. La coherencia sana porque restablece la comunicación entre las partes. Mente, corazón, cuerpo y espíritu vuelven a escucharse. El sistema nervioso deja de funcionar en modo supervivencia y comienza a funcionar en modo creación. Es un estado en el que el cuerpo se siente seguro para regenerarse. No se desperdicia energía manteniendo máscaras. Y curiosamente, es en este punto que muchos síntomas emocionales y físicos simplemente desaparecen. El cuerpo ya no necesita gritar para ser escuchado. Cuando vives con valentía, cada célula se convierte en una expresión de tu verdad.
La biología florece, el campo vibra en orden y la conciencia se expande. El buen tipo vive con el miedo a romper las expectativas. El despierto vive con el coraje de ser completo. Y cuando la valentía se convierte en un estado del ser, ocurre algo mágico. El cuerpo y el universo empiezan a hablar el mismo idioma. Durante gran parte de su vida, la mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan a emociones, recuerdos y expectativas. Es como si cada estímulo externo presionara un botón interno programado desde la infancia. Pero la conciencia despierta comienza cuando te das cuenta de que ya no hay necesidad de reaccionar más. Puedes elegir. Y este simple acto de elegir interrumpe siglos de condicionamiento biológico. Es el momento en que el bueno deja de ser un rehén y se convierte en un creador. El cuerpo humano es una máquina de repetición cuando está inconsciente. Responde automáticamente a los desencadenantes emocionales, el tono de voz que te recuerda a tu padre, la mirada que despierta la culpa, la palabra que evoca vergüenza. Todos estos son ecos del pasado. El problema es que mientras reaccionas, el cerebro está en modo automático, y el modo automático pertenece al subconsciente. Solo cuando observa sin reaccionar, esto se debe a que el poder vuelve a sus manos. A partir de entonces, la biología empieza a obedecer al presente, no al pasado. Recuerdo un experimento sencillo que hice conmigo mismo. Cada vez que sentía la necesidad de justificar algo para complacer a los demás, respiraba hondo y simplemente observaba. No reaccionaba. Al principio me sentí incómodo, casi como si todo mi cuerpo me dijera que me defendiera. Pero con el tiempo me di cuenta de algo poderoso. El impulso de complacer era solo un reflejo químico, no una verdad. Y al no reaccionar, la emoción desapareció. La química del cuerpo se estaba reprogramando en tiempo real. Este es el secreto de la creación consciente. No cambias la vida intentando controlar lo externo, la cambias cuando regulas lo interno. Desde el momento en que la mente se calma, el campo energético cambia. Y el campo, como sabemos, es el molde de la realidad. Cuando pasas de la reacción a la creación, la biología entra en un estado de coherencia y el universo comienza a reorganizarse según la nueva vibración que emites. Romper el ciclo es el punto de inflexión del ser humano inconsciente al ser humano cuántico. Es cuando dejas de ser una respuesta condicionada y te conviertes en fuente de intención. En este estado no hay necesidad de demostrar ni complacer, solo de expresar. El cuerpo se alinea, el corazón guía y la mente sirve. Y es precisamente en este espacio silencioso entre el impulso y la elección donde nace la verdadera vida. La física cuántica me enseñó algo que la biología siempre ha intentado mostrar de forma diferente. El observador influye en el campo. Todo en el universo es energía vibrante, y cada pensamiento, emoción o intención altera el campo circundante. Esto significa que vivir con autenticidad no es solo una elección moral, sino una decisión energética. Cuando te mientes a ti mismo, el campo se desorganiza, pero cuando te alineas con la verdad, la energía se ordena y el universo responde con sincronicidad. La autenticidad es coherencia vibratoria. El cuerpo vibra a una frecuencia estable cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección. Y lo curioso es que esta coherencia se vuelve perceptible incluso para los demás. Es ese magnetismo inexplicable que tienen algunas personas. No intentan convencer, no necesitan justificarse. Simplemente ellos son, y el campo responde, como diciendo, entendido, ahora puedo conspirar a tu favor. El secreto nunca estuvo en el esfuerzo, sino en la vibración congruente. Experimenté esto innumerables veces. Cuando aún intentaba complacer, todo se sentía pesado, confuso, forzado. Las oportunidades llegaban con esfuerzo, pero cuando empecé a vivir con total autenticidad, aunque eso significara decepcionar a algunos, la vida fluyó con una facilidad casi científica. Aparecieron las personas adecuadas, se abrieron puertas, mi cuerpo encontró el equilibrio. Era como si el campo estuviera esperando a que dijera la verdad, a que finalmente se alineara conmigo. La ciencia de vanguardia ya lo entiende.
El corazón, por ejemplo, genera el campo electromagnético más intenso del cuerpo, mucho más potente que el cerebro, y este campo está modulado por las emociones. Cuando vivimos en coherencia, el corazón emite un patrón armónico que resuena con el campo cuántico circundante. Esto crea lo que llamo biorresonancia. El universo refleja tu frecuencia. Por eso, la autenticidad no es solo espiritualidad, sino física aplicada a la conciencia. Cuando comprendes esto, todo cambia, porque ser auténtico deja de ser cuestión de valentía y se convierte en cuestión de física. Te das cuenta de que el universo no responde a lo que dices querer, sino a lo que realmente vibras. El buen tipo vibra miedo, el despierto vibra verdad, y el campo, que es impersonal, solo devuelve lo que emites. En el momento en que tu vibración es congruente, el mundo entero comienza a reconocerte como creador y no como víctima. Llega un momento en que todo cambia, cuando te das cuenta de que lo que llamabas ser amable era en realidad un intento de supervivencia, y cuando esa programación se disuelve, nace un nuevo tipo de ser humano, lo biológico y lo espiritual en perfecta sinergia. El cuerpo deja de reaccionar al miedo y comienza a responder a la conciencia. La biología se convierte en un reflejo de la vibración interna, no de la aprobación externa. Este es el punto en el que el buen chico despierta y emerge el creador. En la nueva biología no existe separación entre mente y materia. Las células no son máquinas, son seres sensibles, cooperativos e inteligentes. Responden al entorno que creas con tus pensamientos y emociones. Cuando el campo interior vibra en la verdad, las células entran en coherencia. Es como una orquesta que se afina tras años de ruido. Todo empieza a funcionar en armonía. El cuerpo, las relaciones, la vida. La conciencia se convierte en el conductor de la biología. Experimenté esto no como una teoría, sino como una experiencia. Cuando dejé de moldearme para encajar en los moldes de los demás, me di cuenta de que mi energía vital aumentó. Mi cuerpo se volvió más ligero, mi mente más clara, mi intuición más precisa. Era como si mis células finalmente respiraran. La ciencia lo llama homeostasis. Yo lo llamo libertad celular. El cuerpo, ahora en paz, deja de luchar contra la mente y comienza a expresar el alma. Este es el ser humano que el futuro exige. Alguien que actúe con conciencia, no con obediencia. Que comprenda que la bondad no es sumisión, sino presencia. Que perciba que el amor no es sacrificio, sino constancia. La biología del nuevo ser no se basa en el miedo, sino en la vibración del amor incondicional. Y este amor no es pasivo, es el combustible de la creación consciente. Es lo que transforma la simple existencia en arte viviente. El buen chico era un reflejo de un mundo condicionado por la escasez emocional. El despierto es un reflejo de un universo en expansión. Cuando te alineas con esta nueva biología, ya no necesitas ser aceptado, porque ya está conectado. Las células saben, el campo reconoce y la vida responde. La conciencia finalmente toma el mando, y es en este punto que el ser humano deja de simplemente sobrevivir y comienza por fin a vivir como conciencia encarnada. Ser amable fue la primera etapa de la conciencia. Aprender empatía, convivencia, conexión. Pero llega un punto en que la amabilidad sin verdad enferma. El cuerpo lo siente, el campo vibra en disonancia, el alma enmudece. Y es en este silencio donde nace la llamada a la transformación. La nueva biología no pide perfección, pide presencia. No pide aprobación, pregunta coherencia. Cada célula de tu cuerpo desea una cosa: que seas fiel a ti mismo, que tus pensamientos, emociones y acciones estén alineados. Así es como el cuerpo florece, cómo se expande la energía, cómo la vida cobra sentido. El santo vive con miedo, el despierto vive con integridad. Y esa es la sanación que la ciencia y la espiritualidad están empezando a comprender. La consistencia es la nueva medicina.
Entonces, si una frase debe resonar contigo después de leer este guión, que sea esta: la conciencia cura lo que el miedo ha creado. Esta es la semilla del nuevo ser humano, aquel que vive con valentía, vibra con la verdad y actúa con amor consciente.